Bien, entonces vamos a ver cómo utilizar el dominio de la frecuencia para mejorar el desempeño de un sistema mediante un dispositivo que se llama un compensador en adelante. Entonces hay un documento que yo he incluido en la plataforma de Classroom. El documento es de diseño de compensadores de adelanto. Lo voy a abrir acá y lo vamos a describir y luego pues yo creo que alcanzaremos a hacer un par de ejemplos de cómo diseñar un compensador. Pero primero quiero mostrarles las características de un compensador y cuáles son las aplicaciones y sobre todo qué es lo que proporciona un compensador como forma de mejorar el desempeño del sistema. En resumen, lo que hace un compensador es un dispositivo electrónico que se coloca, puede ser entre el controlador y el sistema de control, es mejorar el margen de fase, principalmente. Recuerden que ayer vimos que cuando el margen de fase es positivo, el sistema es estable, ¿no? Pero aún con valores positivos, pero pequeños, el sistema tiene mayores oscilaciones, o sea que es un poco más, o digamos, más inestable sin que realmente sea inestable, ¿no? Sobre todo pues porque en la especificación del máximo sobrepaso de la respuesta escalón enlazo cerrado, vimos que a márgenes de fase pequeños, como de 5 grados, el sobrepaso máximo puede ser hasta el 80%, o sea, es muy grande, ¿no? Mientras que por ahí creo que uno de los ejemplos que hicimos al final, el sobrepaso era solamente como del 16%, cuando el margen de fase era como de 50%. Entonces, el mejorar el margen de fase mejora la respuesta también en el tiempo, ¿no? Entonces aquí pues voy a leer pues las partes más importantes de esto. Dice que el margen de fase suministra información acerca del comportamiento desde el punto de vista de la estabilidad. Eso fue lo que vimos ayer, ¿no? El margen de fase se puede obtener a partir del diagrama de Bode, de magnitud de fase, ¿no? Para eso, primero se ubica en el diagrama, como vimos ayer, de magnitud, la frecuencia a la cual la magnitud es 0 decibeles. Y esa es la frecuencia que hemos llamado frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? Omega G, ¿no? Bien. Luego, en el diagrama de fase, se localiza el valor de la fase para esa frecuencia y se suma 180. Ahí está el resumen de lo que hicimos ayer para determinar el margen de fase. Cuando el margen de fase de un sistema es positivo pequeño, como 5 grados, el comportamiento del sistema, aunque estable, es oscilatorio, con máximos sobrepasos grandes, como lo que vimos ayer, ¿no? Y en el caso de un valor negativo, es inestable, el margen de fase. El margen de fase de un sistema se puede mejorar colocando en cascada o en serie otro dispositivo llamado un compensador en adelanto, el cual básicamente es un circuito eléctrico del tipo resistivo capacitivo. Aunque veremos que en algunas ocasiones el compensador se puede implementar pues físicamente mediante amplificadores operacionales, pues ya circuitos electrónicos un poco más elaborados, ¿no? Aunque bueno, realmente los amplificadores operacionales son de la electrónica análoga. Ahora tenemos dispositivos digitales que pueden hacer lo mismo, ¿no? Mejorar el margen de fase. Bueno, se denomina de adelanto porque si, por ejemplo, se alimenta el circuito con una onda sinusoide de una fase determinada y frecuencia, la salida será otra, pero con la fase adelantada, que fue la característica que estudiamos desde el principio de los sistemas de primer orden, que cuando yo tengo un sistema que responde ante una entrada oscilatoria, la salida también oscila con una amplitud más pequeña y con un ángulo de espacio, ¿no? Está como adelantada, ¿no? Por eso se llama así. Bien, ¿cuáles son las características del compensador? Esta es la función de transferencia del compensador, como la ven allí, que DC, de función del compensador, tiene en el numerador, recuerden que los valores de S que hacen que la función valga 0 se llaman los ceros. Por ejemplo, allí en la función que pueden ver del controlador, del compensador, el 0 sería en -1 sobre alfa tau. Bueno, veremos que básicamente los parámetros del compensador son tres. Son el valor de alfa, el valor de tau y el valor de una constante, que pues allí no está incluida, pero pues en un momento la voy a incluir. Entonces, esa es la función de transferencia del compensador. Entonces, básicamente, para tener una idea
más clara de cómo es que el compensador se incluye en el sistema, voy a mostrarles lo siguiente. Yo tengo un sistema que tiene aquí una planta determinada. Entonces la idea es que antes, aquí, es donde se coloca el compensador. El compensador está acá. En serie, ¿no? Previo, pues, como el compensador es el que le entrega la señal de entrada a la planta. La función del compensador, veremos finalmente que es K por alfa, o la K del compensador. En el numerador está S más 1 sobre alfa por tau, y abajo S más 1 sobre tau. Esa es la función del compensador. Y recuerdan que cuando hicimos el análisis de los diagramas de Bode, cuando teníamos varios sistemas multiplicados, por ejemplo, que teníamos H que se podía dividir en H1 de S por H2 de S por H3 de S, etcétera. Tanto el diagrama de magnitud como el de fase básicamente eran las sumas matemáticas de los diagramas de cada uno. Entonces, de igual forma, lo que quiero mostrarles es que si, por ejemplo, la planta tiene, no sé, tiene un margen de fase determinado, el compensador puede tener otro margen de fase, pero del sistema completo, es decir, de la función de transferencia en la trayectoria directa o en lazo abierto, que ahora sería el producto de estos dos, el margen de fase, pues es también la suma. Sería el margen de fase que produce el compensador más el margen de fase que tiene la planta sola. Entonces, el objetivo de incluir el compensador es que el compensador adiciona una cantidad determinada de margen de fase al sistema. Entonces, si por ejemplo la planta tiene un margen de fase de 5 grados, y el compensador le está sumando 40, ahora el margen de fase del sistema en lazo abierto va a ser 45, ¿no? La suma de los dos. Básicamente ese es el principio bajo el cual vamos a desarrollar pues, el compensador de adelanto, ¿no? El compensador le suma al sistema en lazo abierto, ¿no? El lazo abierto, pues que es la trayectoria directa. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? El compensador está en serie con la planta, y el margen de fase del compensador será sumado al margen de fase de la planta para que en la trayectoria directa o en el lazo abierto se mejore el margen de fase. Ese pues es el propósito del compensador. Bueno, entonces los parámetros del compensador que ya les había dicho que eran estos tres, la constante, el valor de alfa y el valor de t o de tau, como lo quieran llamar. Yo creo que aquí sería más conveniente como t, para no confundirlo con la constante de tiempo en un sistema de primer orden. Determinar los valores de K, tau y alfa, pues se hace para satisfacer ciertas especificaciones. Cuando se diseña un sistema, ya sea de control o un sistema de compensación como este, los valores de Kc, de alfa y de tau se determinan para cumplir con unas especificaciones. Normalmente K cumple con especificaciones en el dominio del tiempo, mientras que alfa y tau están diseñadas para cumplir con una especificación de margen de fase. Por ejemplo, yo quiero que el sistema compensado tenga un margen de fase de 50. Entonces, bajo esa especificación, voy a encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale t, para que cumplan con ese margen de fase. Mientras que Kc, o la constante del compensador, normalmente puede cumplir con algún tipo de condición en el dominio del tiempo. Por ejemplo, yo quiero que el sistema compensado tenga un error ante una entrada determinada de un porcentaje determinado. Entonces, bajo esa condición se calcula K. Bajo las condiciones del dominio de la frecuencia se calculan alfa y tau, o t, perdón.
Vamos a llamarlo T. Entonces, esas son las características del compensador. Tiene un 0 en menos esto y un polo, que son las raíces del denominador, en menos 1 sobre T. Y ahí están pues las características. Bien, si vamos a hacer análisis del desempeño del dominio de la frecuencia, recuerden que lo que hacíamos era reemplazar S por J omega. Allí se reemplazó S por J omega. Luego lo que ven acá es la forma en la que se multiplica por el complejo conjugado. Se cambia el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Para que al final, organizándolo, podamos ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, la parte real es esto sobre el denominador. Y la parte imaginaria es esto sobre el denominador. Entonces podemos ver cuál es la magnitud y cuál es la fase de ese compensador, ¿no? Por ejemplo, la fase sería determinar el ángulo que forma esto sobre el denominador en la parte real y esto sobre el denominador en la parte imaginaria, ¿cierto? Y sacar la tangente inversa, ¿recuerdan? Como los dos están positivos, así como está, eso quedaría como en el primer cuadrante, ¿no? ¿Sí? O sea, estaría como en la parte real esto completo sobre el denominador y en la parte vertical esto sobre el mismo denominador. Entonces, la parte vertical es esto. O sea que la fase sería tangente inversa de esto sobre el denominador sobre esto, sobre ese mismo denominador. O sea que básicamente es tangente inversa de esto sobre esto. Y la magnitud, como vimos, es la raíz cuadrada de esto al cuadrado sobre esto al cuadrado, y al hacer pues el arreglo, aquí están las dos. Esta es la fase. Tangente inversa, como les mostré. ¿Sí? Bien, de esa gráfica se puede encontrar el valor máximo de fase a una frecuencia determinada. De hecho, la gráfica de esto es algo como esto. Tiene un máximo. La gráfica de esto, cuando yo grafico la fase en función de la frecuencia. Esa frecuencia, vamos a llamarla así, la frecuencia máxima. Allí la llaman con un ángulo, lo que sea, pero es la fase a la frecuencia máxima, es esto, ¿no? O sea que este es el valor de la fase máxima. Bien, entonces lo importante es identificar que la gráfica de esa fase tiene un máximo que se llama así, pi máximo, fase máxima, y esa ocurre a una frecuencia máxima. Esa frecuencia máxima se puede calcular con esta ecuación que hay acá. Pues no voy a entrar en detalles de cómo a partir de esto, derivando, igualando a cero, se encuentra el máximo, ¿no? Porque pues eso es lo que se hace, ¿no? Si yo tengo la gráfica, la función, como es un máximo, derivo, igualo a cero y despejo el valor de la frecuencia. Y esto me da 1 sobre t raíz de alfa. ¿Sí? Y este alfa está relacionado con el valor de esa fase máxima, de la fase máxima. Esta fase es la fase del compensador, ¿no? Esto debemos tenerlo en cuenta. Todo esto es del compensador. Entonces, básicamente, si por ejemplo yo tengo un sistema que tiene un margen de fase de 10, pero al compensarlo quisiera que tuviera un margen de fase de 50, entonces el compensador debe suministrar los otros 40. 10 de la planta, y yo quiero que al compensarlo me quede 50, o sea que me hacen falta 40. Esos 40 los debe suministrar el compensador. Y precisamente ese ángulo que estoy dando de 40 sería el ángulo que yo reemplazaría acá. Es decir, que alfa depende de cuánto yo quiero que me entregue el compensador. Es decir, que esto es lo que llamaremos el déficit de fase. Entonces, cuando yo ya sepa cuánto me debe compensar el compensador, lo reemplazo aquí en esta ecuación y calculo cuánto vale alfa. ¿Sí? Ahora necesito determinar cuál es la frecuencia máxima. Cuando ya tenga la frecuencia máxima, como ya acabo de calcular el alfa, pues de aquí tengo el otro parámetro que es t. La forma de encontrar la frecuencia máxima es esta ecuación 3, es la atenuación en magnitud.
esa es la atenuación en magnitud que provoca el compensador, porque el compensador no solamente afecta la fase o el margen de fase, sino que también afecta la magnitud o el margen de ganancia, ¿no? Que es el otro margen que está relacionado con eso. Entonces, mediante esta ecuación encontramos el valor de la atenuación, es decir, la magnitud de la atenuación. Y una vez tengamos esa magnitud de atenuación, vamos al diagrama de Bode y determinamos cuál es el valor de la frecuencia que provoca esa atenuación. Y con eso encontramos el valor de esa frecuencia. Esta sería la frecuencia máxima. Y ya con esta frecuencia máxima y el alfa de atrás, se puede calcular T. Bueno, de todas formas hay un procedimiento de cómo hacer pues, el diseño del compensador. Diseñar el compensador no es más que encontrar cuánto vale K, alfa y T para que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, este es el procedimiento. Como les acabo de dibujar, el compensador está en serie con la planta. Entonces, las especificaciones para el diseño se dan en términos de, por ejemplo, el margen de fase, el margen de ganancia, constantes de error estático, de velocidad o error en estado estable. Veremos que se puede dar en términos del error en estado estable o de una magnitud que voy a definir en un momento, que es el error estático de velocidad. Es pues una característica en el dominio del tiempo. Aquí hay, pues, de hecho, un procedimiento descrito por pasos. El primer paso dice, suponga que el compensador tiene esta función. Aquí sí ya está incluida la constante. Precisamente lo que estuve revisando ayer que me impidió mandarles el correo, es que recordaba que anteriormente habíamos tenido problemas con la constante del sistema y en algunos textos no aparece alfa acá y en otros sí. Yo pues estaba evaluando cuál es la necesidad y de hecho necesitamos que alfa esté ahí por lo siguiente. Si por ejemplo la especificación para calcular K está en el dominio del tiempo, cuando yo aplique por ejemplo el teorema del valor final, multiplico por S y evalúo cuando S vale 0, ¿no? Cuando S vale 0, ¿qué nos queda allí? Allí en el compensador. Esto es 0, ¿cierto? Esto es 0. O sea que en el numerador queda 1 sobre alfa t y aquí 1 sobre t. El t se cancela y debe quedar un alfa en el denominador. Si esta alfa no está acá, no se cancela. Y esto le suma más a la constante que ya calculé y hace que el error se me dañe. Entonces es necesario que esta alfa aparezca ahí. No nos olvidemos de esa alfa. Yo incluso ayer en el documento la había quitado, había puesto una acá, pero después cuando traté de ver si se cumplía con la característica de error en estado estable, no me daba. Yo, bueno, finalmente sí, encontré que esta alfa tiene que estar allí. Y en algunos textos no la incluyen. Entonces es importante. Bueno, entonces primero, hay que dibujar, hay que encontrar el valor de la constante, esta, sin alfa, cuando el sistema está sin todo el resto, es decir, solamente como si el compensador fuera una constante solo, solamente es. Si todavía no he determinado alfa y t. Entonces, básicamente sería K multiplicado por la planta. Se dibuja el diagrama de Bode de eso después de que se determine esa K. Esa K se determina por algún tipo de especificación. Bien, yo no sé si será conveniente que vaya a través de los pasos o lo hagamos de una vez con un ejemplo. Yo creo que es más fácil porque creo que ganamos un poco de tiempo. Bien, entonces el ejemplo es el siguiente. Voy a dejarlo aquí en una página.
¿Tenemos visitantes o qué? Bueno, esas son las dos condiciones del compensador. La planta es esta. Y las condiciones son que el error en estado estable para una entrada rampa unitaria sea de 5%. Y la otra es que el margen de fase sea de 45 grados del sistema ya compensado. Bien, entonces para resolver esto debemos recordar que el compensador se coloca antes del sistema, ¿cierto? Aquí estaría el compensador y la planta pues es la que acabamos de ver, que es 1 sobre S por S más 2. Entonces, el primer paso que nos describe ese procedimiento, vamos a hacerlo consistente con eso, ¿no? Entonces voy a mirar aquí el primer paso. Dice, suponga que el compensador adelante tiene esta función, ¿cierto? Se determina la ganancia, o sea, KC, de acuerdo a la condición que debe cumplir el sistema compensado, usualmente un error en estado estable. O sea que lo primero que vamos a hacer es, si el compensador es solamente KC, solo la constante, vamos a determinar esa constante con base en esta condición, de que el error ante una entrada rampa sea solamente del 5%. Bien, la entrada pues es esta. Aquí sí estamos hablando en lazo cerrado. ¿Cuál es la condición? La condición es que cuando R de S valga ¿cuánto? ¿Cuánto es de R de S? Si es una rampa. ¿Sería cuánto? 1 sobre S cuadrado. La condición es que si R de S es 1 sobre S cuadrado, recuerden que el error E de T es la diferencia entre la entrada y la salida, ¿no? O sea que sería R de T menos C de T. Entrada y salida, en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces me están diciendo que esto tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el 5% en fracción? 0,05. Esa es la condición. Que el error, que es la diferencia entre RT y CT, sea 0,05%. Pero bueno, como nosotros tenemos eso en el dominio de Laplace, pues podemos calcular E de S. Y realmente nos dicen que sea el error, pero cuando el límite del tiempo tiende a infinito, ¿no? Porque es el error en estado estable. Entonces, podríamos calcular RT, CDT, restarlos y calcular el límite, ¿no? Pero eso nos implicaría hacer la inversa para hallar CDT, ¿no? Pero, pues nosotros tenemos el teorema del valor final, que me permite calcular esto sin necesidad de hacer la inversa. O sea que realmente lo que yo quiero determinar, que es que el error en estado estable, es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S, que es equivalente al límite cuando T tiende a infinito de E de T. Entonces, el más fácil de calcular es este, el dominio de la frecuencia. Entonces, básicamente lo que debo calcular es cuánto vale E de S.
Y seguramente de alguna forma EDS va a ser función de K, ¿no? Entonces, si yo reduzco el compensador solamente a la constante, el sistema quedaría así. Bueno, yo lo puedo de una vez poner así. Multiplico acá. Aquí tengo RDS y aquí tengo ACDS. El error, recuerden que se calcula acá. Y EDS sería RDS menos CDS. EDS que es acá es RDS menos, según me dice el diagrama, sí, el diagrama me dice que es más y menos, RDS positivo y CDS negativo. Bien, yo puedo, por ejemplo, aquí a la derecha hacer esto. Voy a factorizar RDS. Entonces sería 1 menos CDS sobre RDS. ¿Y qué es esto? Es la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, ¿cuánto vale esa función de transferencia en lazo cerrado? Si yo aplicara la canónica de acá, ¿cuánto vale CDS sobre RDS? Sería KC sobre S cuadrado más 2S más KC. Cuando haga la canónica, ¿no? ¿Recuerdan? Este que es la trayectoria directa sobre 1 más esto mismo, por 1. Y da eso, ¿cierto? Eso la hemos hecho pues ya varias veces. Bien, entonces de acá EDS será igual a ¿qué? A RDS multiplicado por 1 menos y reemplazo, ¿no? Y pues haciéndolo con cuidado, multiplico esto por esto y le resto esto. O sea que en el numerador casi se cancela, ¿no? El numerador quedaría solamente S cuadrado más 2S, ¿no? Y en el denominador todo ese polinomio. Bien, ese es el error. Para cualquier entrada, lo único que tendría que hacer es reemplazar la transformada de la entrada. Particularmente para nuestro caso es una entrada rampa, ¿no? O sea que como es rampa, esto quedaría 1 sobre S cuadrado multiplicado por ese sería el error. Si quiero hallar EDT, pues hago la inversa de eso. Pero no, yo necesito ese error en estado estable. Y para eso, pues utilizo el teorema del valor final. Aquí yo podría incluso hacer aquí una simplificación, ¿no? Antes de hacer el límite, ¿no? Una S de abajo cancela arriba, ¿no? Entonces quedaría 1 sobre S por S más 2. Así. Y ese es el error. Específicamente para una entrada rampa, ¿no? Ahora sí, el error en estado estable es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. Entonces tengo límite cuando S tiende a 0 de S por lo que acabo de encontrar allá, ¿no? Bien, ¿y eso cuánto da? A ver, esta S de acá se cancela con la que quedó de la entrada, ¿cierto? Arriba queda 2. Y abajo simplemente AC. Ese es el error en estado estable ante una entrada rampa unitaria de esa planta particularmente. Y según la especificación, esto tiene que ser de 0.05. Entonces, KC, ¿cuánto vale? 2 sobre 0.05. ¿40? 40.
O sea que ya encontramos K, que era el objetivo de este primer paso. Yo diría que es el más largo. Entonces el primer paso, según la lista o los pasos del documento, era encontrar K del compensador basado en alguna especificación en el dominio del tiempo, que normalmente es un error en estado estable. Entonces voy a retomarlo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál es la condición? Que ante una entrada rampa unitaria, el error debería ser del 5%. ¿Sí? Entonces, suponemos que el compensador es solamente la constante, no el resto, ni alfa, ni t. Y llegamos a encontrar, o necesitamos encontrar cuánto vale el error. Y luego específicamente para una entrada rampa. Y igualamos eso al 5%. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? El error es la entrada menos la salida. Yo factoricé el RDS, aquí aparece un 1 y esto queda CDS sobre RDS, que esta es la función de transferencia en lazo cerrado, ¿no? Pues hicimos la forma fundamental o canónica y nos dio que esta es la función en lazo cerrado. Reemplazamos acá y pues operamos, ¿no? Al operar se cancela el CAS en el numerador y queda esto. Como es una entrada, esta sería para cualquier entrada, pero particularmente para una entrada rampa, RDS es 1 sobre S cuadrado. Entonces hicimos una simplificación de esta S y este es el error para una entrada rampa en el dominio de S. ¿Sí? Pero como sabemos que el error en estado estable es el límite cuando t tiende a infinito del error en t, o aplicando el teorema del valor final esto, aplicamos el teorema del valor final y llegamos a que es cuando S tiende a 0 de lo que nos quedó. La S se cancela y al hacer S 0 nos da 2 sobre KC y de ahí calculamos el valor de la constante. El 5%. El 5%, sí. Sí, sí es una condición que se debe satisfacer. Aquí está, 0.05. O sea que si quisiera que el error fuera del 10%, se valdría 0.1. Depende de eso. Bien. Paso 2. Dice, usando la ganancia K determinada, se dibujan las clases de Bode del sistema solo con esa constante. ¿Sí? O sea, pero sin el resto del compensador. O sea que necesitamos dibujar el diagrama de Bode de 40 sobre S cuadrado más 2S. ¿Sí? Adelante. Ustedes pueden hacerlo, ¿no? Entonces vamos a determinar el paso 2. En el paso 2 vamos a hacer el Bode de KC por la planta, que es 1 sobre S cuadrado más 2S. O sea que básicamente lo que vamos a hacer es 40. Bueno, realmente lo que necesitamos determinar es el margen de fase. Sea como sea, tenemos varias formas de hacer. ¿Sí? Una forma de determinar el margen de fase es la forma analítica, la larga, ¿no? Pero pues si tenemos forma de hacerlo con el diagrama de Bode, pues es más fácil hacerlo con el diagrama de Bode. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de Bode de 40 sobre S cuadrado más 2S. Y vamos a determinar a partir de ese diagrama cuál es el margen de fase que llevamos hasta ahora, con ese valor de 40. Porque recuerden, el sistema inicialmente no tenía en el numerador un 40, sino un 1. El 40 provino del compensador solo con la constante. Bien, entonces vamos a MATLAB a hacer el dibujo. Bueno, ya tiene el margen de fase. ¿Qué dice el margen de fase? Bueno, mi MATLAB apenas está inicializando. Las teclas rojas o tiene el lenguaje cambiado. ¿Qué? O sea, porque está en otro idioma. Sí.
Bueno, entonces el diagrama de Bode, vamos a llamarlo, voy a hacer lo siguiente, voy a llamar esto simplemente GC hasta ahora y esto lo voy a llamar por ahora solo 40, ¿no? Porque solo tiene un 40, ¿no? La planta la voy a crear acá. Tengo el mismo problema de ustedes. Cambiar mi idioma. TFD. El numerador es un 1, ¿cierto? El denominador es 1, 2, 0, ¿no? Así. ¿Sí? Y lo que quiero hacer es el bode de G, C por G. Entonces aquí pues quiero aclarar lo que estoy mostrándoles, ¿no? GC por ahora solamente en 40, ¿no? Y G pues es la planta. Y lo que quiero hacer es el bode de lo que llevo hasta ahora. No, yo lo que puedo hacer es esto, miren, de pronto para ser más claro, voy a poner esto AC igual a 40. ¿Sí? Y voy a decir que por ahora el compensador es solamente AC. De pronto así está más claro, ¿cierto? ¿Sí? AC es eso. Bien. Y pues lo ejecuto, a ver cómo me sale esto. Y ahí está el diagrama de Bode. Voy a tratar de que encontremos. Listo. El código. Ya lo instalé. Sí, está grabando también, es porque ayer no puede grabar lo demás. Ah, lo tiene instalado. Entonces, eso. Ah, 45. Y ahí sale eso. Y está. ¿Cuál consiste? Le toca para el. Y entonces está de bode, todo eso. El video se escribe, no para videos. Le dio like. Like y suscríbete. Like y suscríbete. Y gira la ¿qué? Y dale clica la campanita para recibir notificaciones. Bien, aquí está el diagrama, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular, a tratar de estimar la frecuencia de corte, ¿no? ¿Cómo se determina la frecuencia de corte? Donde esto va a ser. Bueno,
Ya realmente eso lo pueden hacer después. Yo quiero que me muestre ya los márgenes de estabilidad. Y aquí está, mírenlo. El margen de fase. Ahí está. Entonces, dice que el margen de fase es ¿cuánto? 18. 18. Y la frecuencia de corte es de 617. O sea que aquí, miren, ¿dónde marca el 0? En 617. Y el valor de la fase, de acá a acá, miren, a 180, que es el eje horizontal acá, 180, la distancia de acá a acá es de 18 grados, que fue otra cosa que les mostré ayer, ¿no? La distancia entre este punto y lo que falte para 180 es el margen de fase. Porque ¿cuánto de la fase ahí? La fase ahí vale algo por acá. O sea que sería 100 menos 162. Menos 162. Si se le sumo 180, da 18, ¿cierto? Bueno. Entonces el margen de fase es 18. 18 grados. Listo. Lo único que necesitamos de este diagrama por ahora es el margen de fase, que es 18. Entonces, el margen de fase 18. Ya lo determinamos, ese era el objetivo del paso 2. ¿Sí? Calcule el valor del margen de fase. Ya, y paso 2. Paso 3. Determine el ángulo de adelante necesario que se agregará al sistema. ¿Cuánto queremos que quede el sistema compensado? 45. ¿Y cuánto tiene hasta ahora? 18. ¿Cuánto falta? O sea, calculamos el déficit. ¿Sí? El déficit, el que les decía. ¿El déficit es de cuánto? 45 menos 18, ¿no? Bueno, pero antes de que pase otra vez allá, quiero continuar leyendo. Dice, es mejor sobreestimar dicho ángulo. Por lo general se suman 5 grados más. O sea que lo que es la resta de 45 menos 18 y le sumamos 5 grados más. 27 más 5, 32. ¿Cierto? Ya lo voy a escribir. Esto debido a que la introducción del compensador modifica la curva de la magnitud desplazando la frecuencia de corte hacia la derecha. Recuerden que la frecuencia de corte era 6 punto algo, ¿no? Cuando metamos el resto del compensador va a quedar como más hacia allá. Más hacia la derecha. 4, 3, va a quedar un poquito corrido. Entonces eso hará que... Sí. Paso 3. ¿Cuánto es el déficit? El déficit de margen de fase. El sistema tiene, bueno, 45 grados es la especificación o lo que yo quiero, ¿no? Y 18 es lo que llevamos hasta ahora. Déficit. Fue un intento fracasado de escribir déficit. Déficit, así. Sí, era un poco de control. Sí. Entonces aquí aparece. Tienen que
Pensaba, siempre pensaba. Bien, 27, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo va la instalación Qué de... raro. Tan mal que desistió y se fue. Entonces, ¿qué decían las indicaciones? Necesitamos, o sea, el 45 grados es hasta donde quiero llegar, ¿no? 18 grados es el margen de fase hasta ahora, ¿no? O sea que el déficit es 27. Pero nos recomendaban sumarle 5 más, ¿sí? O sea que sería 32 grados. Para estar seguros de llegar al margen de fase, porque cuando se meta el compensador, la frecuencia de corte se corre un poquito, de manera que la fase, realmente el margen de fase va a ser más pequeño. Profe, pero ¿cómo va a saber? 5, 7. Bien, ahí dice que más o menos sí. Lo que pasa es que cuando ya terminemos el proceso de diseño, probamos si realmente quedó en la especificación, si cumple con el requerimiento. Si no cumple el requerimiento, hay que volver a hacer este proceso. Y normalmente es acá. Por eso mejor de una vez le sumo 5. Si cuando vayan, por ejemplo, al final calculamos el margen de fase y nos da 42, significa que no hemos llegado a 45. Entonces nos devolvemos y hay que arrancar desde el paso 3. Puede ser un poquito. Puede ser un poquito más. O sea, realmente el margen de fase entre más grande mejor. ¿Sí? O sea, aquí debemos que cumpla el mínimo con 45, pero si me da 45.2 o 46 o 47, pues estoy contento, ¿no? Y si el error me da menor al 5%, pues también, ¿no? Al menos el 5%. Bien, 32. ¿Vamos hasta ahí bien? No, aquí tenemos que, porque no vamos a alcanzar a hacer más que un ejemplo adicional. Entonces, nuevamente, lo de acá está bien. ¿Cómo llegamos a 40? Bien. Luego, dibujé el diagrama de Bode con ese 40. De esto. De la gráfica de Bode, sacamos que el margen de fase era 18. Entonces, calculamos el déficit. Lo que hace falta para llegar a cumplir con la especificación o el requerimiento. 45 menos 18. 45 es lo que daba la condición. Yo quiero que el margen de fase sea 45. ¿Cuánto llevo hasta ahora? 18. ¿Cuánto hace falta? 27. Pero me recomienda el procedimiento que le sume 5 más. La razón por sumarle 5 más es que cuando yo meta el compensador, bueno, recuerden que la frecuencia, que la forma de encontrar el margen de fase es cuando valga 0 acá, ¿no? Esta es la frecuencia de cruce de ganancia, ¿no? Luego nos vamos a la otra, a la otra gráfica, que es la de fase, ¿sí? Y encontramos cuánto vale a esa... me quedó raro. Me quedó muy grande. A ver, vamos a pasarla por aquí, así. Luego encontramos en la gráfica de fase, esta distancia es el margen de fase. ¿Sí? Sí, este es el margen de fase. Lo que hace falta para llegar a menos 180. Entonces, me está diciendo la razón, la justificación por la cual sumo 5 más, es que cuando le meta el compensador, esto se va a correr. Y si se corre, ¿qué le pasa al margen de fase? Se corre para acá y es más chiquito. ¿Sí? Entonces me están diciendo que ese corrimiento es de más o menos 5 grados. ¿Sí? Aunque depende pues, de la forma de la gráfica. Por eso sumamos 5 grados más. ¿Sí? Para anticiparnos al efecto de introducir el compensador que va a correr la frecuencia de cruce. La frecuencia de cruce hasta este momento es de 6. ¿Alguien la tiene ahí? 6.17. 6.17, que fue la frecuencia a la cual esto era 18, ¿no? Paso 4. Dice, determinar el factor de atenuación alfa a partir de la ecuación 1. La ecuación 1 es la que tiene seno y, bueno, esta. Entonces, alfa es 1 más seno de este ángulo que hace falta, sobre 1 menos el seno de ese mismo ángulo. Y encontramos alfa.
Exactamente, reemplazando 32 ahí. Sí. Para cualquier tipo de sistema que estemos mirando, siempre llevamos ese 5%. Ese es 5 grados, no es 5%, 5 grados. 5 grados, sí. Les decía, si al final nos diera que el margen de fase es, por ejemplo, 44, significa que aquí nos quedamos cortos. Entonces, en lugar de probar con 32, probaríamos con 34 y volveríamos a hacer el proceso. O sea, si no se cumple con la especificación del margen de fase, volvemos a arrancar desde el paso 3, Es el déficit. desde el déficit, sumando, haciendo el déficit más grande. Y volvemos a hacerlo, ¿no? Que ese déficit se le sumaría un número más grande. Eso, le sumaríamos 7, 8, más grande de 5. O sea, ya no trabajaríamos con un déficit de 32, sino con un déficit de 40 si quieren o algo más grande. Bien, alfa. 1 más seno de ese déficit con el 5 que le sumamos y 1 menos seno de 32. Precaución. La función que está ahí tiene el ángulo en grados. Grados. Que se encuentra ya A, alfa, Y t, para que se cumpla con las condiciones. El valor de k no depende de alfa y de t, ni del margen de fase. Entonces, si no nos cumple con el margen de fase, volveríamos a arrancar desde el paso 3. O sea, el 1 y el 2 ya los dejamos, ¿cierto? Y arrancamos, ¿no? Bueno, ¿eso cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Seguro? vuelvo y dice, 3.25. Sí. $3.25. Ah, en MATLAB. Vamos con el Ferrari. Bueno, ¿cómo hacerlo en MATLAB? Lo que pasa es que MATLAB por defecto está en radianes. ¿Sí? Entonces habría que hacer esto. 1 más seno de 32 sobre 180 por pi. Dividido por 1 menos seno de 32 sobre 180 por pi. Aquí está, 3.25. No me peine. No me puedo peinar. ¿Listo? 3.25. Paso 4, listo. Paso 5. Ese es el paso más confuso. El paso 5. El paso 5 dice, usando la ecuación 3, se calcula la cantidad de atenuación de magnitud de B del compensador. Luego se establece la frecuencia en la cual la magnitud del sistema no compensado es igual a ese valor. ¿Sí? Y esta será la nueva frecuencia máxima. Entonces, hay que, en el paso 5 hay que hallar la frecuencia máxima. ¿Cómo? Miren, así, usando la ecuación 1. La ecuación 1 es esta del máximo. Perdón, la ecuación, no, es la ecuación 3 la que hay que usar, es esta. Se calcula la atenuación, que es 10 logaritmo de alfa, el que acabamos de hallar. Esa es la magnitud. La atenuación es ese mismo valor, pero negativo. ¿Sí? Porque es una atenuación. Entonces vamos a calcular la magnitud primero, paso 5. La magnitud de la atenuación es de ¿cuánto? 10 logaritmo de alfa. O sea, 10 logaritmo de 3.25. Dos. 5.12 decibeles, ¿no? Ahí pueden ver la del logaritmo, ¿no? Entonces, la atenuación es menos 5.12 decibeles. O más bien, esta es la atenuación
y esta es la magnitud. Esta es la atenuación. Ya. En esta cantidad es que el compensador atenúa la magnitud. Entonces, por eso, como es una atenuación, le ponemos el signo menos. El siguiente paso es ir al diagrama de Bode que ya tenemos dibujado y determinar para esta magnitud cuál es la frecuencia. Esa es la frecuencia máxima. O sea, hacer algo como esto. Voy al diagrama de Bode, de magnitud en decibeles, ¿no? Encuentro menos 5.12. La magnitud de atenuación era 5.12 y se había dicho que la atenuación Era esa magnitud, pero negativa. Ok, porque como volvió a poner magnitud, pero Sí, es la atenuación. sí. Este es el valor de la atenuación, de la magnitud de la atenuación, pero la magnitud completa sería ese mismo valor, pero negativo. Gracias. Bueno, entonces, siguiente paso. Encontrar del diagrama de Bode la frecuencia del máximo. Es encontrar en qué frecuencia esa magnitud está en el diagrama. No se comprende el verdad. No, hay que ir al diagrama de Bode, esa magnitud de menos 5.12, poner el puntito y mirar la frecuencia. El mismo que ya sabe. Después no lo repetiré. Listo, ¿cuánto es la frecuencia? Entonces, aquí sobre esta gráfica de magnitud, yo voy a ubicar menos 5.12, es más o menos por acá. ¿Sí? Más o menos como por la mitad de acá. 5.909, 16. Eso es lo mejor que yo puedo obtener. 5.09 menos 5.09. Entonces mira el diagrama de Bode, ese valor, ¿cierto? Y la frecuencia es de 8.36. Entonces la frecuencia que estoy leyendo ahí es de más o menos 8.36 radianes por segundo, ¿no? Sí, sí, estoy copiando el problema. ¿Está bien? ¿Está bien cómo lo sacan? Es que este está un poquito entre trabajo y 180. Es 32 dividido 180, o sea, sí, 32. No, pero mira que hay, te está pasando lo mismo, no es acá. Ah, no, Sí, pero mira la frecuencia. Ah. Es lo que se lleva hasta ahora. Porque es dentro del poder. Ese por qué. Como yo me salí, sí, sí, era 40. Sí. Era muy difícil.
Tú hiciste esto. ¿Cuál sería Hay una forma de obtener los márgenes. ¿Cómo van hasta ahí? Ahorita les muestro la forma de obtener el margen de. La frecuencia sería 8.30 y lo que les dio, en vez de 8.36. Vamos acá, ¿bien? Ahí van. ¿Listo? Entonces, calculamos la atenuación. Le pusimos signo menos a esa magnitud. Vinimos al diagrama de Bode de magnitud del sistema solo con la K, ¿cierto? Y encontramos a qué frecuencia me da esa magnitud negativa. Y me dio 8.36. ¿Listo? Ese es el paso 5. Ahora me dicen que de la ecuación que había allí, que decía que la frecuencia máxima era igual a 1 sobre t por raíz de alfa. ¿Sí? Yo t, ya tengo esta. Ya tengo alfa. Entonces ya puedo calcular t. O sea que t es igual a 1 sobre la frecuencia máxima por raíz de 8.36 por raíz de 3.25. Vamos a ir unos 4 decimales. A ver, 0.06. Otro 6. 6.3. Así. Listo. Entonces ahí encontramos T. Ya tenemos todos los parámetros de compensador. K, alfa y T. Seguramente los otros pasos serán simplemente compruebe si realmente el sistema compensado tiene ese valor. Si no, hay que volver a arrancar desde el paso 3. Que es decir, aumentar un poquito más el déficit, ¿cierto? Calcular alfa, luego ir bueno, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los pasos 6 y 7. 6 y 7. 0.0663. Entonces aquí dice, usando los valores de K, el de alfa y T, se obtiene la función de transferencia del compensador. Luego se reemplaza y verificamos si realmente nos da. Entonces la función es esta. Empezamos K por 100, por 40, ¿no? Alfa por 3.25 y encontramos el compensador. Sí, entonces a ver, ¿cuál sería la función? El 6, la función del compensador ya listo, ¿no? ¿Qué de C? De S sería KC por alfa. Arriba S más 1 sobre alfa tau y abajo S más 1 sobre T. Sería 40 por 3.25. ¿Cuánto daría 40 por 3.25?
130. 130. Y 1 sobre 325 por 0.0663. 4.64. 4. 4.60. Y abajo simplemente el inverso de t, ¿no? 1 sobre 0,0663. 16.08. Entonces, el paso 7 es verificar. ¿Qué vamos a verificar? Que si yo tengo aquí este sistema con un compensador que tiene esa función 130, S más 4.64, S más 15.08, y luego está la planta que es 1 sobre S cuadrado más 2S. ¿Qué debo verificar? Que del lazo abierto completo, el margen de fase tiene que ser al menos de 45 grados. Eso es lo que tengo que verificar. Es decir, que yo multiplico esto por esto y hay un margen de fase. Si me da 45 grados, es satisfactorio. Lo otro que no hemos verificado es si realmente el error en estado estable entre una entrada rampa sea del 5%. Eso, pero este sí es enlazo cerrado, ¿recuerdan? Todo lo que sea respuesta ante una entrada determinada es enlazo cerrado. Lo que es de frecuencia es enlazo abierto. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que si hay una forma de encontrar el margen sin hacer la gráfica y que me lo guarde en alguna magnitud. Sí. ¿Cómo? Bueno, lo que les iba a decir aquí para los que están por allá, en el más allá, es que les había propuesto ayer que cada grupo de la exposición sacara 5 preguntas. Armáramos un banco de preguntas con respuestas si quieren, Claro. y el examen saldría de allí. ¿Sí? Ah, Entonces, as soon as possible, me envían, por favor, hoy mismo las 5 preguntas, pero preguntas calidosas, pues, no cualquiera. ¿Cómo se llama el medidor de pH? No. Por eso les voy a mandar un correíto para que... no, que no todo Lo el mundo haga. sabe. Y estoy pensando un segundo regalo. Sí, claro. Es de two-way, doble vía, porque es más fácil para mí calificar en una plataforma. Hacerlo en... Eso, Uy, hacerlo con selección múltiple, lo que sea, y ustedes contestan y yo ya 5 minutos después sé cuánto está. sí, sí. Claro, correcto. Eso sería, sí, eso sería que el tercer examen sería el viernes, pero en una plataforma. Sí, sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Eso es virtual. Que sí, hombre. O si quieren se sientan acá con el computador mientras yo escribo. Sí. Sí, pero de todas formas yo te voy a impedir con eso, que se hablen entre ustedes, pueden tener una ventana ahí. Claro, No es que no pase, pero podría. Entonces, ¿está bien? Sí. Espero que en junio yo reciba el Día del Padre también. Junio. No, ya no. Ay, yo estaba en vacaciones. Ah, no, sí, la segunda vuelta es en junio. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, para aclarar pues lo de hoy me estarían enviando sus 5 preguntas. Apenas yo las reciba, comienzo a subirlas a la plataforma para que ustedes las vayan estudiando, ¿cierto? Ay, sí. Y el viernes el examen sería en una de las plataformas.
Nosotros no hemos hecho ningún examen así, ¿cierto que no? No, profe. Entonces verifiquen por favor que tengan acceso al aula virtual. El curso está creado. De todas formas, yo les voy a mandar la invitación para que se... Ah, sí. Porque yo creo que va a ser por el de Moodle, que es más chévere. Ese de Classroom. Pero ¿qué? Es que es más fácil... ese de Classroom, crear un formulario en Classroom es un dolor. Mientras que Moodle es más fácil. Entonces, no, ese de Classroom, no, esos formularios de Google no me gustan. De Moodle. Es uno de esos que le sale y le dice, vea, pregunta uno. Tiene 2 minutos para contestarla. Y contesta y pasa, sí. Sí, porque la única Es no por tiempo. Bien, entonces, ahora vamos a verificar, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la idea es que ustedes alcancen a hacer otro ejemplo, ustedes, un ejercicio de esto. Sí, de esto. Vamos a verificar. me gustan sus regalos. Vamos aquí a nuestro amigo MATLAB y les voy a mostrar cómo hacerlo sin que se haga la gráfica, aunque la vamos a hacer de las dos. Pero no recuerdo el orden. Porque lo que yo puedo hacer es, cuando ejecute el margin, que el margin cuántos valores me debe dar. ¿Cuáles? Los márgenes y las frecuencias de costo. Si yo escribo, ¿recuerdan la forma que se escribe cuando un comando devuelve varias respuestas? De corchetes, A, B, C, D y guardarlas ahí. Lo que no recuerdo es qué orden está. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el tercero? Entonces aquí en Help de pronto nos dan una manito. Aquí están. Este es el orden. PM, PM, omega G y omega P. ¿Sí? PM, PM. O sea que los tenemos así. Primero ganan 5 y luego más. O sea que sería esta la forma, ¿no? Y eso hace que no necesite bode, ¿no? ¿Sí? Y el sistema será el sistema compensado. O sea, GC por G, ¿no? El sistema compensado. Pero todavía no le he dicho a MATLAB quién es mi sistema, ¿no? Mi función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia? La que acabo de hallar. ¿Era qué? 130 por, abro corchetes, 1, 464, ¿cierto? Coma, 1, 1508. Aquí ya le estoy metiendo el compensador. Y aquí está la planta. Puedo hacer el bode y también puedo hacer esto. Para que me guarde aquí la respuesta, ¿no? Para el resto del código. El bode no es necesario, pero pues ahí está, ¿no? En este orden, o eso no se lo pueden poner. Como los hemos llamado, lo hemos llamado omega G. Y este es omega P, ¿cierto? El margen de infinito. ¿Recuerdan por qué es infinito? Porque es asintótico en 180 negativo, ¿cierto? Y miren cuánto dio el margen de fase.
45.39. Ya, entonces sí cumple, ¿no? Si nos hubiera dado menor a 45, habría que ir otra vez al paso 3 y no sumarle, no hacer de 32, sino de, no sé, 34 y volver a hacer todo. Y pues también podríamos haberlo verificado en el diagrama de Bode. Ahí está. En el diagrama de Bode, miren que la frecuencia de corte es el 8, ¿recuerdan? El 830 y tantos del máximo. Ahí está, ¿no? Margen de fase 45. Estable, sí. Nan. No. Lo vi y lo leí. Lo vi. ¿Para qué? Ah, sí, ya les voy a mostrar. Sí. Ese no quiso andar. Aquí tienen unas cositas. Pero qué raro que pueden. Un poquito, pero sí la 45, ¿no? Que dice inválido. El 103. No. Le dice. Ah, Por. Y. deben ser enteros. ¿Quieres? ¿Quieres? Lo que quieres. ¿Listo? Yo le doy vuelta. Esto te hago esperar. Sí. Yo creo que es. Pero no. No. Listo. Bueno, voy a mostrarles cómo comprobarlo el error en estado estable ante la entrada de escalón, ante la entrada rampa. ¿Sí? Bueno, entonces esto debe cumplir en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces voy a encontrar la función
compensada, pero en lazo cerrado, alimentada unitariamente. O sea que va a llamar la H y sería feedback, ¿recuerdan? De S por G y realimentado unitariamente. ¿Sí? Esa es la función de transferencia en lazo cerrado. Con esto, ¿cierto? Lo que está arriba, multiplicado y realimentado unitariamente. Pero no era un... Pero uno no No, esto lo que está haciendo es No, el lazo cerrado. ya, sí. Lo que hace feedback es encontrar, multiplicar estos dos y realimentar unitariamente. O sea que lo que estoy hallando acá, yo estoy llamando allá H, es quién? CDS sobre RDS. Listo. Bueno, entonces el feedback, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es la simulación de la entrada rampa, ¿no? ¿Qué comando nos sirve para hacer eso? Step, escalón, no. Linear simulation, ¿recuerdan? Ese necesita primero que yo defina el rango de tiempo. Voy a hacerlo desde 0 a, desde 0 así hasta 5, ¿no? Vamos a ponerlo hasta 5 nomás. Si le cambio esto una vez, no. Hasta 5. Y ya, eso es todo. Entonces, el comando que me hace la simulación se llama Linear Simulation, LSIM. Los parámetros de entrada son como están acá. Miren. Primero, el sistema, que es H, ¿no? Luego, la entrada. Y luego, ¿durante cuánto tiempo? ¿La entrada es qué? T. ¿Y el tiempo? T. O sea que simplemente pongo H, T, T. Y esa es la entrada, la respuesta rampa, ¿no? Otra vez, porque el primer parámetro es el sistema, la función de transferencia. El segundo es la entrada. Y el tercero el tiempo. La entrada es U de T igual a T. Entonces por eso pongo T. Durante el tiempo T. Esa es una. Si fuera una entrada de escalón, aquí tendría que poner un vector de unos. ¿Sí? Aquí lo que estoy poniendo es una rampa. LSIM. Linear Simulation. Es Linear Simulation. Para que La respuesta rampa. Y nos vemos. Ahí está la respuesta rampa. ¿Hay error? Sí, ¿cierto? Hay error. ¿De cuánto? ¿Cómo? Debería ser de 0,05. ¿Qué es el error? La diferencia entre la entrada y la salida. Entonces lo que podemos hacer es en un mismo tiempo mirar cuánto vale la entrada y la salida y ver la diferencia entre ellos. ¿Cómo? Esto tiene forma de hacer sumo, ¿no? Ah, sí, por acá. Zoom in. ¿Cómo? Le doy cada vez zoom, ok. Ah, no, entonces está ahí. Así, miren. Entonces hice un zoom. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar, por ejemplo, si quieren, por acá en 2. En 2. Ah, bueno, desactivo el zoom. Y voy a dar por acá en 2 el tiempo de H. Esa es la respuesta y la entrada es esta, ¿no?
Ahí está. La entrada es 2, ¿cierto? Y la salida es 1.95. ¿Cuánto es la diferencia? Ah, pero no está bien. Características, lo único que hace el peak response, pero como no tiene pico, marca por allá una cosa rara, ¿cierto? Bueno. Entonces aquí está. En 2, el tiempo de 2, la entrada es un 2 y la salida es 1.95. La diferencia es 0.05. O sea que ya el compensador quedó listo. ¿Está bien? Entonces, como para que alcancemos a hacer un ejercicio. No, pero Sí. en serio, Perdón. ay, porque han visto dos. Ah, no, en cualquier momento. Lo que pasa es que yo quiero ver la diferencia entre estas dos en el mismo tiempo. O sea que yo puedo haber escogido cualquier tiempo para hacerlo. Y en cualquier tiempo debe ser 0.05, menos por acá abajo. Porque por acá el transitorio todavía tiene unas oscilaciones. No sé si las alcanzaron a ver. Por acá en el tiempo inicial, al inicio el error no es constante. Aquí está el transitorio todavía. ¿Cuánto tiempo se demora esto en llegar al estado estable? ¿Se acuerdan? Que es un tiempo determinado, 4 tau. Aunque ese sistema es de orden ¿qué? Sistema compensado sería de orden 3. Miremos la función de transferencia como nos dio. La función de transferencia era h, pero yo le he quitado, yo la puedo llamar acá. Es de orden 3. Bien, entonces ya con eso verificamos que el margen de fase, ¿cuánto nos había dado? 45.39. La comprobación siempre la haría hasta el error o con el margen de fase de diseño. Pues hay que verificar que el error también esté dando. Bueno, entonces como esto nos dio 45 y el objetivo era 45, entonces ya cumplimos. Y también verificamos que el error en estado estable fuera del 5%. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero solamente en la mitad. El ejercicio. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo para el mismo sistema, pero con un margen de fase de 60. Estoy cambiando la especificación. Es decir, que deben volver a solamente al tercer paso. Yo quiero que el margen de fase sea de 60. O sea, el K sigue siendo 40. Y o sea, el 0.05 es el ejercicio anterior con la misma especificación de la respuesta de rampa, pero cambiando el margen de fase ahora al 60. ¿Adelante? Yo hago lo que ustedes me digan acá. Sigue siendo igual. O sea, solamente voy a cambiar esto, es decir, que el error en estado estable sigue siendo el 0.05 ante una rampa. Y conclusión, K va a ser 40, ¿no? O sea que eso lo deben repetir a partir del paso 3.
Porque es que como tenemos el ponente, entonces ahí el margen de error de la definición. Desde lo que se cambia esa parte es porque se conecta entonces sería 60. Porque la demostración O sea, el déficit le dio 47, sumándole 5. para que tengamos El alfa, ¿no? Entonces, ahora el déficit sería 60 menos 18, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? 42. 42, pero le sumamos 5, ¿no? 47 grados. Y ya con eso calculamos alfa, ¿no? 1 más seno de 47, 1 menos seno. Y alfa, fíjense, 6.44. Ay, no, 6.45. Y no entraría. Salían Bueno, ¿cuál es el otro paso? Después de alfa. O sea, 10 logaritmo de 6.45, ¿no? ¿Te da cuánto? 8,09 decibeles, ¿no? Entonces, la magnitud de la atenuación es menos 8.09, ¿no? ¿Y ahora qué hay que hacer? Ir al diagrama de Bode y determinar a qué valor de frecuencia la magnitud da eso, ¿no? Mira. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esta frecuencia? Vamos a calcularla a ver por acá. Bueno, pero necesito, nada de esto me va a servir todavía. Necesito que esto sea simplemente 40 por qué, ¿no? A ver, menos 809, más cercano a 10. Bueno, por ahí. La frecuencia es como de 10. El Bode con 40. Solamente 40 sobre ese cuadrado más 2. porque Miren, yo solamente estoy haciendo el Bode de G con un 40, ¿no? creo que le dio la magnitud completa. 8.09. 2. 02. Menos 809. Menos 809. Sí. Y es que buscándolo aquí, poniéndolo en el punto exacto, nos da 15.7. Ah, sí, 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 sí. No, no, a ver, ¿qué? Ahí, Menos 8. 0.09.
0,5, ahí está. Ahí. Magnitud. Sí. No, pero va a ser hay forma de tener el poder como datos y luego hacer que datos. Era con Get, Sí, hay algo como hacer que X lleva esto, pero es que como son dos gráficas, no sé si me permita convertir eso a datos. Años de paz. Creo que se puede hacer el bode solamente de magnitud y el de fase. Creo que el bode algo así. Bode Mac. Es el bode Mac. Este bode Mac es de la no, pero no necesita loco. O sea, supongo que el bode Mac de esto, ahora sí, solamente. Bode Mac de cada flash. Yo reemplacé aquí. La frecuencia como 10. Sí. Como 40. Bueno, no, usted puede, por ejemplo, decir Y igual a bode Mac. Sí. No hace nada. No, ya haces Pero dice o sea que con todo dándole bode Mac, ¿cómo se puede definir un tiempo, por ejemplo, entre 0 y 1 millón? Y escribir el bode Mac del sistema como y bueno, ¿la frecuencia cuánto da? Como 10, más o menos, ¿no? Como 10. O sea que la frecuencia es 10 radianes por segundo. Y ahora vamos con la ecuación, ¿cuál era? Ya tenemos la frecuencia, o sea que T es 1 sobre la frecuencia máxima por la raíz de alfa, ¿no? ¿Y el alfa cuánto ha sido? 645. $0,039. El T. Entonces, la función de compensador, ¿cómo es? Sería 40 por 6.45, ¿no? S más 1 sobre 6.45 por 0,039, ¿no? Y abajo sería S más 1 sobre 0,039. El primer paso de 386. Listo. puntos
Listo. Por Y Este más 4.002. 0,1, veamos así. Pues queda 1. Uy, profe, espera. 40 por 45. Eso son unas 280 y algo. 258. Profe, es que no es 40, es 60. ¿Verdad? No, Sí, porque habíamos dicho que era Es el margen de fase, pero el 40 es la constante. El 40 es la constante. Claro. 3.97. El de abajo, No, el de arriba. 3.97. 3.97. Ya me está pidiendo. A ver, 3.97. Sí. Este. ¿Y el otro? 25.64. 25. Bueno, ¿y ahora qué es lo que hacemos? Verificar, ¿no? Verificar si esto sí nos da un margen de 60. Entonces voy a ir a MATLAB. A ver, ¿dónde cambio esto? Aquí con compensador es 258, 3.97, 25.64. Ya sería ese por ahí. Y ya. ¿Cuál? 58. 58. Entonces, ¿qué había que hacer? Así que Volver allá y que el déficit sea un poquito mayor. Grados más. 49. 49. No, 58. Ya le hubiera sumado 7. Algo así. Es para la otra. Pero inicialmente uno trabaja con el sueldo del sí. Sí, Ya después porque depende de la forma de. Ah, sí, porque no cambian los cambios. Eso depende. Entonces, podría poner una ocasión. Listo, entonces verificando el margen de fase da 58.44. Entonces, no cumplimos. Entonces, segundo intento, ¿qué haríamos? Diríamos que el déficit sea de, a ver, era 60 menos 18, ¿cierto? Y le sumamos si quieren 7, 8 grados, no sé. Y volveríamos a arrancar. ¿Cuánto habría así? Más 8, 10, 50, ¿no? Luego se calcula alfa y etcétera. Continuará. Ya vi cómo va a estar el video. Mañana veremos cómo sincronizar un controlador PID. Y les también
tiene paciente. Ah, importante. El problema No, y la verdad es que está como ya que con el- Pero usted tiene que mirar a ver cómo soluciona ese problema. Bien, entonces voy a terminar acá.